Amigos oyentes, cordial saludo, bienvenidos una vez más a este su espacio conversando con los expertos. Bienvenidos a un capítulo más. Estamos aquí ya listos para conversar con un nuevo experto, en este caso una experta. Y bueno, quiero contarle a todos nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio que estamos en un proceso de transformación. En este momento, nuestra radio se está transformando, los horarios, la programación, diferentes aspectos. Hace 8 días tuvimos problemas técnicos, por eso no pudimos estar al aire, pero hoy estamos aquí para desarrollar un nuevo capítulo. En este proceso de transformación, en los próximos días, probablemente este horario o este programa estará cambiando de día, de hora, y solamente tendrá la duración de una hora. Les estaremos dando más información en el transcurso de los días. No obstante, vamos a continuar con ustedes. Una hora a la semana en el horario que luego les comunicaremos, pero aquí estamos con el compromiso de traerles siempre a los mejores en las diferentes áreas para conversar, para aprender, para sobre todo adquirir herramientas que nos puedan ser útiles. Así que estén pendientes de nuestra radio porque les estaremos comunicando el nuevo horario, el nuevo día y sobre todo, pues estaremos aquí con nuevos expertos también. En esta ocasión nos acompaña Adriana Chávez, una experta. Adriana, bienvenida a Esperanza Colombia Radio nuevamente a este espacio de conversando con los expertos. Gracias por estar aquí, ya te habíamos tenido, pero siempre es un privilegio tenerte aquí en los micrófonos de esta emisora. Bienvenida a este espacio. Gracias, Pastor. Buenas tardes para todos, buenas tardes para los oyentes y muchas gracias por volverme a invitar. Aquí siempre serás bienvenida, siempre tus aportes, comentarios, orientaciones son tremendamente valiosas. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, como ya te conocen, ya te han escuchado por aquí, pues no hay necesidad de hacerle mucha presentación. Sin embargo, pues debo decirle a los oyentes que Adriana es psicóloga. Además de ser psicóloga, yo puedo recomendarla como una excelente, a ver si lo digo bien, organizadora, decoradora, porque eso decora los espacios una forma espectacular, organiza. Y pues ahora que nos estamos acercando a fin de año, vamos a tener que invitarte para que nos des más consejos sobre cómo decorar la casa a fin de año. Entonces, pues hoy estamos disfrutando de la compañía de una mujer que se ha preparado en varias áreas, que maneja diversos temas. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, ¿verdad? Vamos a hablar de inteligencia emocional. Un tema, Perfecto. un tema que a veces parece muy normal, pero es un tema que si uno empieza a analizarlo y se va a conocer un poquito más sobre él, encuentra unas cosas que son fascinantes para uno aprender más y para uno poder practicarlas, no solo con uno, sino con su familia, con sus hijos sobre todo. Sí, definitivamente es un tema muy necesario y pues hoy día se está hablando mucho es de inteligencia artificial y hemos estado eh, o tenemos el boom de lo que es la inteligencia artificial. Aquí ya tuve un experto para hablar de inteligencia artificial. Ahora todo se quiere hacer con inteligencia artificial. Hasta voy a tener un programa, solamente que no he podido todavía organizar bien porque estoy planeando aquí tener un programa para conversar en este espacio con una inteligencia artificial, es decir, tener un invitado por primera vez no humano, sino un invitado virtual o artificial. Eso ya lo estamos coordinando para hacerlo. Pero qué bueno es que no dejemos la inteligencia humana de lado, sino que por el contrario le demos el valor, le demos el realce que ésta tiene. Además que yo siempre he dicho una cosa, y es que la inteligencia humana jamás podrá ser superada por la inteligencia artificial. Pero bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional. Ujú. Adriana, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos definirla? ¿Cuál es el concepto tal vez
que pudiéramos darle a los oyentes para que con ese concepto abramos y podamos desarrollar nuestro diálogo. Bueno, no, yo no voy a empezar definiendo aún la inteligencia emocional como tal, sino lo que quiero hacer primero es definir qué es la inteligencia. Ok. Poder entrarnos a conocer y ampliar un poquito más ese concepto de inteligencia emocional, nos toca necesariamente hablar de inteligencia. Entonces, la inteligencia, primero que todo, se define como la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico de una persona. Se habla que la inteligencia es una, ¿no? Se habla que Ujú, como un singular, se habla como que la inteligencia fuera una entidad independiente. A mí por lo personal me parece muy bueno este concepto de la inteligencia, que es la capacidad que se tiene para resolver los problemas, pensar de una manera abstracta, planear, resolver situaciones complejas y aprender de la experiencia. A principios del siglo XX, generalmente se hacían unos test que eran los que medían la inteligencia y eran los que nos daban la idea de que qué persona era muy inteligente y qué otra persona no era tan inteligente. Estos test aún sobreviven. De hecho, hay más o menos unos 3 test que todavía se aplican en instituciones, se aplican en colegios, se aplican en sitios donde tú vas a trabajar. Y estos test, lo que necesariamente o al principio se medía era casi siempre el concepto lógico matemático, la capacidad verbal y a veces el razonamiento abstracto, o se mide aún. Entonces, digamos que es un poquito triste pensar que a uno lo pueden medir con un test, ¿cierto? Que a una persona la puedan medir como qué tan inteligente eres porque sacaste un puntaje alto en este test. De hecho, ujú, grandes gurús de las empresas, digamos los altos ejecutivos, son valorados así. Y tú tienes muchas posibilidades y más oportunidades de trabajo cuando tienes se llama un coeficiente intelectual alto, en inglés la sigla es IQ, que pues eso es supremamente utilizado. Entonces resulta que llegó una persona en los años 80, un psicólogo, a mucho honor, a mucho honor, en los años 80 llegó un señor que se llama Howard Gardner, ujú, muy conocido hoy en día porque el señor revolucionó completamente el concepto de lo que se decía de la inteligencia. Él llega y dice, no señor, es que la inteligencia no es una. De hecho, en una entrevista donde le preguntan que qué es lo que lo hace a él tan, digamos, tan productivo en lo que él desarrolla, y dice él, yo lo único que hice fue cambiarle el concepto a lo que la gente llamaba a veces talentos o que llamaba fortalezas o llamaba por ponerle inteligencia. Entonces él desarrolla una teoría que se llama las inteligencias múltiples. ujú. Va a venir a revolucionar todo el concepto de lo que significa la inteligencia. Entonces ya no vamos a pensar en una inteligencia como una entidad sola, sino que vamos a empezar a pensar de que, bueno, es que entonces hay muchas inteligencias. Entonces él desarrolla su teoría y se basa él dice que hay 8 tipos de inteligencias. Entonces en esos 8 tipos de inteligencias, él dice que realmente argumenta que, que no todas las personas tenemos los mismos intereses primero. No todas las personas tenemos las mismas oportunidades y no todas las personas tenemos las habilidades, pero que sí Ujú, tenemos todas ese tipo de inteligencias en nuestro cerebro, las cuales eh, algunos podemos desarrollar mejor unas que otras. Entonces, pues esto, claro, esto cambió completamente el concepto de primero, cómo se puntea el cómo se establece, digamos, ¿cómo te puedo decir? Cómo yo voy hoy en día, por ejemplo, a un niño, cómo lo voy se me olvida la palabra, cómo lo voy a etiquetar en un solo puntuaje que me dé un test o que me dé un examen. Porque ujú.
como todos sabemos, los niños hoy en día, eh, con la cantidad y la información y toda la cantidad de oportunidades que tenemos hoy en día tecnológicas, ya no son un niño que solamente aprende lo que está en la casa, sino que es una persona, es un niño que puede ir a encontrar una variedad de conceptos en el mundo. Entonces, digamos que bueno, vamos a hacer un poquito, vamos a hablar brevemente de lo que, de las 8 tipos de inteligencias que Gardner nos, nos dice que hay. Entonces, una es la inteligencia lógica matemática, que como su nombre lo dice, pues es la persona que tiene la habilidad para poder hacer solución de problemas, para poder hacer cálculos matemáticos, para poder hacer problemas lógicos. Vamos a encontrar como profesores, vamos a encontrar personas que se dediquen a ese tema numérico. Hay otra inteligencia que es la visual espacial, que es la inteligencia que donde la persona es capaz de moldear en su cabeza o en su mente a través de sus sentidos visuales un mapa Ujú. mental, cuando es como esas personas que, como digamos, pueden ser Esquematizar. sí, pueden ser personas que tienen esa habilidad Ujú. para poder imaginarse un objeto y poderlo poner Plasmar. plasmar en un papel. Ujú. Hay otra inteligencia que es la inteligencia verbal, que es la inteligencia, pues como su nombre lo dice, es la capacidad que tienen las personas para ser una habilidad comunicativa, por ejemplo, buena utilización del lenguaje, la escritura. Ahí podemos encontrar pues escritores, podemos encontrar abogados, podemos encontrar tantas personas que tienen esa capacidad, a veces hasta los mismos Como locutores. decimos coloquialmente, los que tienen buena parla. Exacto, buenos locutores, exacto. Hay otra que es la inteligencia corporal sinestésica, que es la inteligencia que tienen los deportistas, como su nombre Ujú. lo dice, la habilidad motriz, es la capacidad que tiene un individuo, por ejemplo, de tener buena fortaleza, de tener equilibrio. Entonces, esa es otra inteligencia. Hay otra inteligencia que es la inteligencia musical, que no necesariamente tiene que ver con la gente, obviamente tiene que ver con gente que es buena para la música, que tiene buena memoria, que tiene buen ritmo, que tiene buen tono, que tiene buen timbre, pero también se puede ir a las personas que son locutores, por ejemplo, que tienen, que hacen grandes charlas, porque no es lo mismo una persona que te hable a ti como, bueno, no sé, cómo atraes a los otros, ¿no? En la manera en que, Ujú. que De una tienes, de la forma manera. plana, quizás. Hay otra que es la inteligencia naturalista, se llama la persona que tiene esa habilidad y ese amor por la naturaleza. Se hablaba también de que esta inteligencia era la inteligencia que tenían las personas para supervivir, Ok. porque pues esa capacidad que tú tienes de estar en el entorno de la naturaleza y poderlo dominar, pues es un tipo de inteligencia que no todos los individuos la tenemos, ¿no? Hay otras 2 inteligencias que vendrían a completar nuestra gama de tipos de inteligencia que propuso este señor psicólogo, que también era un investigador, o sigue siendo un investigador de Harvard, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Ujú. Intra quiere decir el conocimiento que yo tengo de sí mismo, es la capacidad que yo tengo para, para reconocerme como individuo, reconocerme como ser emocional. Y la interpersonal tiene que ver esa capacidad que tengo yo para entender mi entorno y entender a la sociedad, entender al otro. De hecho, que ahí podemos encontrar, por ejemplo, las personas que son los sacerdotes, los pastores, que tienen esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ahí vamos entendiendo que esas son las 8 tipos de inteligencias que él nos propone y que entonces ya nos podemos dar cuenta que que no es que la inteligencia no es una palabra y no es un solo concepto como generalmente lo veríamos pensando hacía mucho tiempo. Ujú. Yo recuerdo de niño yo escuchaba, ¿no?
algunos padres que decían, uy, es que este muchacho sí es bruto, es que no le falta, es que le falta inteligencia, le falta entendimiento, porque tal vez le iba mal en un área Mm, del estudio. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si hay un estudiante que le va muy mal en matemáticas, entonces ya lo encasillamos y decimos, no, es que no es inteligente. Pero con lo que tú nos estás diciendo, entonces lo que quiere decir es que la inteligencia puede dividirse en por lo menos estas 8 ramas y yo puedo tener una de esas inteligencias y no necesariamente tengo que ser fuerte en matemáticas o tengo que ser fuerte en lenguaje porque puedo desarrollarme en el deporte o porque puedo desarrollarme en la habilidad de comunicarme con otros, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, no existe nadie que sea bruto, no existe nadie que no sea inteligente. Y uso esta expresión así vulgar, común, ¿no? Del común. Lo que quiere decir entonces es que no hay nadie que no sea inteligente. Es decir, todos tienen una inteligencia. Podrá eh, ser que no la han descubierto, que no la han potencializado, no se lo han dicho. ¿Por qué algunos se sienten como que no? Es que yo sí, de inteligencia sí poquito, poquito. ¿Cómo potencializar esa inteligencia? Bueno, aunque esa es una pregunta que tengo aquí para hacerle ahorita, pero me entró aquí una curiosidad, doctora, porque es que usted, dentro del ejercicio profesional que realiza, yo sé que a usted la contratan, a usted le llaman para que haga selección de personal, para que mm. usted haga las entrevistas, para que sea usted quien diga, esta persona es apta, esta tal vez le falta un poco, esta no. Yo le pregunto aquí, pues un secretico para los oyentes, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes miran en el momento de hacer selección de personal? ¿A qué inteligencia le apuntan? ¿Cuál es más relevante? ¿Cuál es más importante? ¿Qué es lo que tú ves en una persona para decir, esta es la persona indicada para este puesto? Bueno, primero lo contesto, pastor, lo que nadie es bruto, exactamente. Eso, por eso es tan revolucionario y por eso es tan importante el aporte que hizo Gardner a la humanidad, porque él vino a eso, vino a tumbar ese mito que había de que una persona que no tenía su coeficiente intelectual por encima de 150, no era inteligente, y no, lo contrario. Entonces él viene a desvirtuar todo lo que quiere decir que solamente las personas que tienen lógica matemática son inteligentes, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, de que Einstein era tan inteligente como Jordan, porque Jordan tenía una capacidad sinestética impresionante. Y entonces eso es lo que hoy revoluciona, digamos, el mundo también de la educación, porque entonces en los colegios ya no se piensa en un niño como el niño que va a sacar en su examen un puntaje altísimo, porque si no estamos analizando y si no estamos viendo el puntaje que tiene en otras áreas, pues no es lógico pensar en eso. Entonces, ¿qué miramos cuando hacemos selección de personal? Dependiendo del perfil que se esté buscando. ¿Por qué? Porque yo no puedo buscar una persona que sea inteligente emocionalmente si yo la necesito solamente para que me cuide un edificio. O no, perdón, no puedo encontrar una persona que no tenga una habilidad o una que no tenga inteligencia emocional si va a tener que trabajar con alguien con público, si va a tener que atender personal. No puedo buscar una persona que vaya a trabajar en ventas si no tiene la capacidad de relacionarse. Puede ser una persona supremamente inteligente y supremamente buena en la parte numérica, que la necesito para que sea un ingeniero, no sé, para que sea profesor de matemáticas, pongámoslo así. Si el hombre no tiene esa habilidad matemática y no tiene esa inteligencia emocional para trabajar con niños, o sea, es que es tan importante hacer una sinergia entre lo que es la inteligencia emocional y en las otras inteligencias, porque tú no vas a ser tan productivo si no posees de esa inteligencia. Obviamente, pues uno no puede desechar a las personas que no tienen esa inteligencia emocional, pero es que esa inteligencia emocional es un músculo, se puede trabajar, se puede ayudar. Entonces, vuelvo y repito con lo de los
con lo de la selección de personal. Depende, depende. Yo no puedo encontrar una persona que sea tímida o una persona que sea nerviosa si la necesito para un cargo en el que va a tener que ser más aventurera, más atrevida, más entradora. Entonces, cuando uno hace selección, lo primero que busca es que sea acorde con ese perfil que se está buscando. Una persona que es introvertida me sirve para trabajar dentro de una oficina, de pronto haciendo archivo, haciendo. Entonces, si me entiendes, en ese sentido es que uno más o menos hace la selección de personal. Tiene que ser esa persona apta para ese perfil al que está aplicando. Ok, perfecto. Si vamos a buscar un perfil para reemplazar al pastor evangelista en conversando con los expertos, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué Claro, tipo de no puede. inteligencia se usaría aquí? Por ejemplo, sería la verbal, la inteligencia verbal, porque no puede ser una persona que le dé miedo, primero, a hablar en público. Segundo, una persona que de pronto no adquiera conocimientos tan fácil o que no tenga la elocuencia y la capacidad de hablar, porque pues no, y también una persona que pueda estar en contacto con el otro y poderse poner también en una situación de otra persona y poderla entender también, ¿no? Ujú, Pues correcto. pues sí, digamos que todos somos diferentes, sí, y hay gente que básicamente no le funcionaría, no le gustaría hablar en público, no le interesa. Le interesa más ir a escribir una canción, ir a componer Ujú. como decía, por ejemplo, Mozart. Mozart era una persona que carecía completamente de inteligencia emocional, pero fue un genio, fue un Es genio. cierto. Entonces, ¿sí me entiendes? Pero lo interesante de este tema es que tú puedes entrenarte como ser humano para tener una inteligencia emocional y entrenar a tus hijos, enseñarles cómo puedes tener inteligencia emocional. En este concepto de las inteligencias múltiples, donde se puede desarrollar y fortalecer una incluso más que las otras, eh, sería entonces más fácil poderle transmitir a nuestros hijos, a los estudiantes, a las personas, que no hay nadie que sea mejor que nadie, solamente que ha desarrollado una inteligencia diferente. Podría Claro, decirse ese concepto. claro que sí, es que se debe decir, pastor, y eso es lo que hoy en día los colegios están apuntando, y es un desafío muy grande que hay porque los colegios están aprendiendo Mm, cómo enseñarle a los estudiantes, porque no puedes poner a un estudiante a estudiar matemáticas todo el bachillerato si el niño no le gusta las matemáticas. Entonces, por ejemplo, hay colegios que ya tienen este pensum y lo que hacen es que, por ejemplo, obviamente las matemáticas son una base importantísima para todo, son una base para cualquier rama que tú quieras aprender y que estudiar, porque es que te hace que abras un concepto lógico y puedas entender y razonar en muchos sentidos, no solamente para hacer las cuentas, es que la matemática te abre muchos espectros, pero, pero la matemática de los colegios se queda corta cuando ya tú empiezas a ver cálculo, trigonometría, o sea, hay un punto en el que ya, si tú ya tienes todas esas bases, si tú ya no vas a ser un ingeniero, si no vas a ser, ya los colegios deberían decir, bueno, tú hasta octavo de bachillerato, que lo hacen varios colegios, de hecho, donde estudia mi niño es así, octavo, noveno de bachillerato, te dicen, ¿tú quieres seguir estudiando lógica o matemáticas? O sea, ¿quieres seguir por el área de las matemáticas? ¿Quieres seguir por el área de las ciencias? ¿O quieres seguir por el área de las artes? Y el niño tiene la opción de irse. Pero entonces interesante. es poder leer esas capacidades y esas habilidades que tiene ese niño, ¿no? No solamente los profesores, los papás y el entorno. Y el mismo niño debe saber qué es lo que a mí me gusta, para qué es que yo soy bueno y en concordancia con la institución, con los padres y con él mismo, encontrar la manera que me va a hacer a mí exitoso en la vida. Entonces, es todo un desafío, es un desafío bastante grande de la educación hoy en día porque desafortunadamente en nuestros países
pues la educación es precaria a veces, ¿no? No hay tanta, digamos, tanta apoyo económico para hacer este tipo de investigaciones y este tipo de trabajo que es un poquito más concienzudo de tener un poquito más se me están olvidando, Posibilidades quizás de... sí, un poco que sean más Ujú. responsables de cosas, porque tampoco se puede poner a la deriva y decir, ah, no, este niñito sirvió, fue para música y tirarlo allá, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es un tema bastante delicado. Y tenemos un espectro buenísimo. Vamos a ponerle la parte positiva a lo que es toda la tecnología. Y es que si tú hoy en día quieres estudiar para ser ingeniero de, no sé, de por allá de la NASA, lo puedes hacer. Si tú quieres estudiar para ser un gran patinador, te puedes meter a estudiar. Si tú quieres estudiar para hacer idiomas, lo puedes hacer porque tienes todo un espectro de posibilidades para hacerlo. Y entre más autodidacta uno es, más tienes posibilidad de aprender y de desafiarte. Entonces, digamos que esa es una cara muy positiva de lo que significa esa educación y que los niños pueden desarrollar esas inteligencias mucho mejor que lo que podíamos haberlo hecho nosotros anteriormente, que no existían estas redes sociales ni existía toda la tecnología. ¿Cómo pudiéramos, doctora, como padres, identificar cuáles son las inteligencias más fuertes en nuestros hijos para tratar de darles a esas inteligencias más desarrollo, que los juegos entonces de ellos puedan relacionarse con ese tipo de inteligencia, las actividades, bueno, todo lo que nosotros vamos a invertir y lo que tú mencionabas ahora del estudio, saber en qué área se va a fortalecer o le vamos a poner a pagar un curso extra. Es decir, uno como padre, sin necesidad de allí, de que el colegio le ayude, podría tener alguna herramienta para identificar cuáles son las inteligencias más sobresalientes en nuestros hijos. Sí, hay muchas herramientas, hay posibilidades, digamos, hay test, de hecho, que se utilizan para tratar de encaminar a un niño a ciertas inteligencias y los colegios lo hacen, eso se llama como ahora cuando tú estás haciendo la orientación profesional, hay muchas pruebas en las que la persona va identificando cuáles son los intereses que más lo atraen y uno como padre uno también va reconociendo y se va dando cuenta. Uno tiene que ser lector a veces de su hijo, de que uno se tiene que dar cuenta que si el niño definitivamente no le gusta los números, pues bueno, tengo que empezar a mirar, a ver, vamos a ponerle a que este niño toque un instrumento o que pinte. Entonces es una cuestión de tiempo, es una cuestión de uno dedicar también tiempo a observar eso en sus hijos y probablemente poderse ayudar un poquito. Hay instrumentos que son instrumentos que se utilizan a veces en psicología, que también lo que te digo, hacen que los niños se puedan encasillar en ciertas cosas, pero es un tema de estar revisándolo, ¿sí? Es un tema de que yo tengo que estar pendiente de eso y tengo que ayudar a mi hijo también a que se conozca. Entonces, ahora, con las pautas que voy a dar, no ahorita vamos a ir, digamos, abriendo un poquito más ese espectro en la manera que voy entrando a que se entienda qué es la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional nos va a dar muchas herramientas para poder entender cómo podemos hacer que nuestros hijos puedan de pronto abrir un poquito más su capacidad de entendimiento y también uno hacia ellos. Ok, Entonces, sigamos hablando un poquito ya para poder entrar en el término de lo que es la inteligencia emocional. Cuando yo les hablé ahorita de que Gardner había hecho sus 9 tipos de inteligencias, había presentado sus 9 tipos de inteligencias. Hay dos inteligencias que fue las últimas que yo les dije que son la intrapersonal y la interpersonal. Estas dos inteligencias se dice hoy en día
que fueron como unidas para poder acuñar el término de lo que es la inteligencia emocional. Esto lo hizo, las primeras personas que hablaron de la inteligencia emocional fueron dos norteamericanos que también eran psicólogos y ellos fueron los que dieron el nombre a esta inteligencia. Eh, pero además de ellos, hubo un señor muy reconocido que es un doctor, que es psicólogo, que es escritor, y él escribió un libro que de hecho es un bestseller hoy en día que se llama La inteligencia emocional. Esto fue más o menos en los años 85, después de que Gardner ya abrió pues este espectro de las inteligencias, pero hace mucho tiempo, antes de que se hablara de este término de inteligencia emocional, existió un señor que se llamaba Blas Pascal, que es muy interesante nombrarlo a él. ¿Por qué? Porque él fue un físico, filósofo, teólogo, que nos dice lo siguiente, nos hizo una frase en la que él habla de que dice, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces es como él habla de una puntada de lo que significa la inteligencia emocional, porque pensaríamos que la inteligencia emocional son dos términos completamente diferentes, ¿cierto? Porque se pensaría que la inteligencia es una y que las emociones son otras. Pero resulta que si yo no tengo esa habilidad de reconocer, de regular y de comprender mis emociones, pues yo no voy a ser capaz de tener una inteligencia emocional que es la que me va a ayudar a conectar con las otras personas. Es la que me va a ayudar a conectar con el mundo, es la que me va a ayudar a conectar con el contexto en el que vivo. ¿Por qué? Porque mucha gente, como yo te decía ahorita, mucha gente puede ser el máximo exponente de la inteligencia, pero si yo no tengo la capacidad de hablar con el otro, si no tengo la capacidad de ir a demostrar lo que yo soy, de lo que soy capaz, de lo que sé, pues me voy a quedar corto, ¿cierto? Incluso de controlarme a mí mismo, ¿no? Exactamente. Regular, digamos que en la inteligencia emocional se habla mucho de regular, Ujú. porque ellos son muy conscientes de que nosotros no podemos controlarnos al 100%. Son muy conscientes de que hay muchos psicólogos que hablan mucho del autocontrol, pero en este tipo de teoría se habla mucho de que se regulen las emociones, porque es que las emociones, hay muchas emociones que no son tan controlables, ¿no? Las puedo regular y las puedo manejar. Es correcto, sí. Bueno, en la primera parte, en los primeros minutos estuvimos hablando pues de la inteligencia, de los tipos de inteligencia y las aplicamos un poquito más como a los niños. Sin embargo, no solamente fueron ellos los que pusimos como ejemplo, pero esto también está para nosotros como adultos, aún hasta para los abuelitos. Solo que pues recientemente se ha estado hablando un poco más de este tema de inteligencias múltiples. Yo recuerdo que yo no soy viejo, pero cuando yo estudié, esta frase no existía, no se hablaba de esta parte de inteligencias múltiples. Ya es un término que viene acuñándose recientemente. Pero ahora pasamos a inteligencia emocional y entonces cuando hablamos de inteligencia emocional, ahora sí tratamos de involucrar a los más adultos, a las personas, cómo gestionar las emociones, aunque también a mi juicio creería que es tremendamente importante enseñarle a nuestros hijos a gestionar las emociones desde muy pequeñitos, que de hecho esa es una de las áreas en las que más se trabaja hoy día, cómo ayudarle a gestionar las emociones a ellos. Y pues bueno, en estos minutos que nos restan, quiero que hablemos de eso, Adriana. Por supuesto, advierto a los oyentes que el conversatorio eh, primariamente tiene una visión psicológica. No obstante, en algún momento es posible que yo le pueda dar un tinte espiritual, Bien. pero eh, mayormente lo vamos a ver desde el área de la psicología, porque es una psicóloga quien está invitada en esta ocasión. Entremos entonces de lleno. Inteligencia emocional, gestión de emociones, cómo iniciamos abordando este pedacito, porque ya vamos en la mitad del tiempo, nos restan solamente 25 minutos para
cerrar esta parte de gestión de emociones, inteligencia emocional, Adriana? ¿Por dónde empezamos? Entonces repitamos lo que significa el término inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, de regular y de comprender las emociones que nosotros tenemos, tanto mías como de los demás. La inteligencia emocional alta nos ayuda a conectar con el resto de las personas, nos ayuda a tener relaciones empáticas, nos ayuda a comunicar de manera efectiva, nos ayuda a resolver conflictos, nos ayuda a expresar nuestros sentimientos. Entonces, muchas veces se asume que la inteligencia emocional es algo que se tiene o no se tiene, así como que la inteligencia, como tú lo decías, a veces, ay, no, él es inteligente, él no es inteligente. Pero entonces lo que queremos saber y entender y quiero que la gente entienda es que esto es algo que se puede desarrollar, es algo que tú puedes ir trabajando en tu vida y que puedes desarrollarlo. Muchos estudios hoy en día han demostrado que la inteligencia emocional es mucho más importante que tener una inteligencia de las otras. Porque lo que le digo, la inteligencia emocional trata de encontrarnos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos y de cómo podemos nosotros aportarle a los otros algo de nosotros mismos. Entonces, mira que puede ser un componente muy psicológico, pero yo lo pensaba, yo decía, oye, qué interesante poder entender esto también desde la parte espiritual. Es que si nosotros no somos empáticos, si nosotros no tratamos de ser de manejar nuestras emociones en cualquier ámbito, pues nosotros no vamos a ser servidores de nada. ¿Y qué necesitamos para hacer, para estar a los pies de Cristo? Servir. Entonces, yo pienso que esto es muy, muy importante y esto se puede hacer un paralelo muy bonito. De pronto tú lo puedes hacer después, pastor, porque de verdad que es muy interesante entender ese concepto de inteligencia emocional. Entonces, una inteligencia emocional alta nos ayuda a, primero, colaborar de manera efectiva con todos los miembros que están a nuestro entorno. Colaborar en todo sentido, ¿no? Manera efectiva, de una manera como en todo cualquier ámbito que nosotros nos desenvolvamos, así seamos estudiantes, seamos trabajadores, seamos miembros de una iglesia, si nosotros no somos capaces de colaborar efectivamente, no, pues no podemos, no vamos a estar en sintonía con nada. Pensar antes de actuar, pensar antes de actuar a reaccionar. Entonces, eso nos ayuda la psicología, perdón, la inteligencia emocional. Cada vez que nosotros hacemos algo, nosotros a veces lo hacemos sin pensar, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene inteligencia emocional desarrollada, uno piensa antes de hacer las cosas. Reducir tus acciones viscerales o impulsos. A veces actuamos por impulsos y actuamos por momentos de desespero o de ansiedad o de lo que sea, y no tenemos unas reacciones a veces muy positivas. Entonces, esto nos va a ayudar a tener a reducir nuestras reacciones, a superar problemas, no solo en la casa, sino también en nuestros ámbitos laborales, en nuestros ámbitos estudiantiles, en nuestro ámbito también de sociedad. Nos va a ayudar también a atender los conflictos, nos va a ayudar a comunicarnos de una manera efectiva en todos los ámbitos en los que nos movamos, nos va a ayudar a resolver problemas, nos va a ayudar a forjar relaciones más sólidas. A veces nos damos cuenta que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de niños o de muchachos, pues porque eso es lo que la cotidianidad uno ve, pero por ejemplo, uno a veces ve las relaciones tan conflictivas de pareja de los niñitos, de los muchachos, que uno dice, no, y se muere, y están tristísimos, y lloran, y están desesperados, pero uno dice, pero por esta vaina tan simple, y entonces uno trata de darle herramientas como papá y decirle, oye, tranquilo que esto va a pasar, pero no, pero entonces pasa que sí, uno a veces cuando los niños son adolescentes y no tienen esa inteligencia desarrollada o no tienen esas herramientas, todo se les vuelve un vasito de agua, se le vuelve un océano, ¿no? La inteligencia emocional también te ayuda a conectar con tus emociones, como ya lo dijimos, a entender qué nos pasa y por qué nos pasa, a empatizar con los demás, desarrollar sinergia entre tú y tus compañeros. Entonces, esas serían, ¿para qué nos sirve la inteligencia emocional? Ahora vamos a ver qué atributos debo tener yo o qué debo hacer yo para poder ser una persona inteligente emocionalmente.
Entonces, lo primero y lo más importante es el autoconocimiento. Y es que el autoconocimiento, ¿qué me ayuda qué pasa cuando yo me conozco a mí mismo? Yo empiezo a reconocer cuáles son mis emociones, ¿cierto? Y empiezo a entender qué es lo que hace que yo me comporte de ciertas maneras. Entonces, por ejemplo, cuando yo entiendo que a mí me da ira por algo, cuando yo entiendo que a mí me da rabia por algo, cuando yo entiendo que a mí me da tristeza por algo, cuando yo entiendo que a mí me da frustración por algo, cuando yo entiendo que yo me pongo feliz por algo, entonces eso me abre a mí una cantidad de capacidades de poderlas manejar, ¿cierto? Entonces, Desde, desde la teología llamamos a este punto el conocimiento de la naturaleza humana, es decir, comprender cómo es el ser humano. Comprenderme a mí es comprenderlos a todos, con sus diferencias, con sus limitaciones quizás. Pero eso de lo que tú estás hablando, del conocimiento de uno mismo, de la naturaleza humana, yo creo que es fundamental para muchas cosas, por supuesto. exactamente. Y es nombrar las cosas como son, ¿no? Es aprender a decir, tengo rabia por esto, tengo ira por esto, estoy feliz porque me pasó esto. Entonces, en esa manera es que uno empieza a entender cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Eh, Otra de los atributos que una persona con inteligencia emocional debería tener es la autorregulación. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo ya sé todas esas cosas que me pasan, si yo ya me conozco, si ya sé todas mis emociones, si sé mis sentimientos, pues yo tengo que tener la habilidad de regular esas emociones, ¿no? Como hablábamos ahorita, eh, los que son capaces de autorregularse son capaces de detenerse y de pensar y de examinarse antes de tener una reacción, ¿cierto? Si yo soy capaz Ujú. oiga, uy, yo sé que esta vaina me va a dar una piedra ni la de acá, porque así hablamos a veces, pues yo tengo que empezar a trabajar eso, ¿no? A decir, bueno, no, entonces a parar un momento, voy a pensar, no, eso no me puede dar rabia, no me puede sacar de quicio, tengo que pensar un poquito. Ahorita les doy unas tácticas para eso, porque a veces uno dice, no, no quiero que me dé rabia, pero pues es que no lo puedo evitar, ¿cierto? Entonces, pero si uno ya empieza un poquito a aprender y a entender qué es eso, por qué me pasa, es mucho más fácil. Ujú. Entonces, de eso se habla, eso quiere decir la autorregulación. Como decíamos antes, uno no, a veces no puede controlarlas, pero sí las puede regular. Desde este lado la llamaríamos dominio propio. Algo así, el dominio propio. Ujú. Bueno, otra cosa son tener motivación, que son las razones por las que por qué quiero tener éxito. Reconocer mi motivación me ayuda a entender mi comprensión empática con los demás, o sea, tener motivación de algo. Empatía, que es una palabra que yo amo y adoro porque es que me parece que es tan importante, si yo creo que la humanidad tuviera empatía, las cosas serían tan diferentes. De hecho, yo pensaba ahí en la empatía que tuvo Jesús, o sea, es que yo creo que Jesús fue el padre de la empatía, porque es que él se puso en el lugar del otro y por eso él nos da su mandamiento, amémonos a los otros como él, amémonos a uno, ¿cómo es? Amemos a los otros como nosotros nos amamos a sí mismos, ¿no? Porque cuando tú tienes la habilidad de conectar con las otras personas, cuando tú tienes la habilidad de ponerte en los zapatos del otro, cuando tú tienes la habilidad de poder entender por qué el otro actúa de tal manera, tú vas a poder tener un universo diferente en la manera como tú piensas y en la manera como tú te relacionas y en la manera como tú puedes conectarte, porque entonces empiezas a entender las reacciones de otros y empiezas a entender por qué los otros actúan de esa manera. Entonces la empatía para mí es vital. Otro atributo que se debe tener para tener una inteligencia emocional es la habilidad social. Es la habilidad que uno tiene para comunicarse con otros, es la habilidad que uno tiene para guiar a otros y para promover las ideas que uno tiene. Si tú no tienes habilidad social y no tienes buena comunicación, pues
difícilmente vas a poder hacer que las personas te escuchen o que te sigan, ¿no? Porque a veces uno necesita que lo sigan en cosas que no quiere. Lo vemos mucho en la iglesia, a veces cuando uno quiere hacer una actividad o algo y si tú no tienes buena comunicación y si no tienes el poder de convencer y de poder de ponerse ser empático y pensar, bueno, esta señora, ¿por qué no quiere participar? ¿Este por qué no? Sí. De hecho, yo creo que los pastores tienen que manejar mucho ese tema de la empatía y de la habilidad social. Entonces, hay unas técnicas muy fáciles, muy básicas que nos ayudan a tener un autoconocimiento. Y es, por ejemplo, llevar un registro diario. A veces uno no lo hace, pero pues eso es bueno, llevar un registro diario de qué fue lo que me molestó, qué fue lo que hizo que yo actuara de tal manera, qué fue lo que yo hice, porque esto me generó un bienestar, porque esto me generó un malestar. Entonces, podría ser ¿Quieres? Le damos un punto aquí a los que manejan el diario, entonces. sí, a veces escribir es terapéutico, ¿no? De Ujú. hecho, se hace terapia a través de la escritura. Identificar los valores y principios que te impulsan. Entonces, Y eh, escribirlos creo que es una buena práctica, ¿no? Escribirlos, tenerlos claros, ojalá pegarlos en un lugar visible como para no olvidarnos de que esos son los valores, esos son los principios que a mí me mueven, que a mí me impulsan. porque a uno a veces, mira que en la cotidianidad uno a veces le pasan muchas cosas y uno a veces se deja llevar, ¿cierto? Por las emociones, uno se deja llevar por las emociones y cuando uno tiene claro algunos valores y algunos principios, uno va en la noche y dice, oiga, ¿yo por qué hice esto? Si es que no, esto no, yo no estoy de acuerdo con esto no es lo que yo creo, esta no es mi naturaleza. Entonces, mira que si uno las tiene claras y todos los días dice, bueno, cosas tan importantes como, por ejemplo, no hablar mal del prójimo, no ser grosero con otra persona, no meterme con personas que de pronto no me aporten mucho, no hacer cosas que de pronto no, tampoco me aporten mucho. Entonces, digamos que eso va mucho ligado con los valores, ¿no? Otra cosa para autoconocerse es definir mi motivación y mi propósito de vida. El Es tener, proyecto de vida, eh, también hay algo muy importante que cuando uno se mueve en el ámbito que uno se mueve, tanto en la parte educativa o, como decía, en la parte del trabajo, uno también tiene que estar buscando y encontrando cuáles son los objetivos que me propongo en ese lugar, ¿no? ujú. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es la importancia de que yo esté allí y qué es lo que yo voy a aportar a esto? Eh, Otra cosa que es muy importante para ya saliendo del tema del autoconocimiento, eso digamos es algo, vamos a hacerlo así un poquito más rápido porque eso sería toda la parte de lo del autoconocimiento. Otro que es muy importante es practicar la atención plena. Bueno, ya como les dije, llevar un registro diario, entender a veces por qué yo me siento frustrado o me siento inseguro cuando yo encuentro estas emociones en mi vida y yo no sé por qué me están pasando esas, yo puedo ir al registro que tengo de mi autoconocimiento y entender que eso me va a ayudar a la autorregulación. ¿Sí me entiendes? Cuando yo encuentro que hay emociones en mí que de pronto aparecieron de un momento a otro y no las puedo identificar, si yo tengo un registro anterior de esto y de los valores, yo puedo hacer una conexión entre todo esto y encontrar cómo autorregulo mi vida. ¿Sí? ¿Cómo hago para que estas emociones entonces empiecen a estar un poquito más manejadas, las puedan manejar? Otra cosa es mejorar la empatía, como habíamos hablado, que es la habilidad de conectar con los demás. Y yo diría que es una piedra angular en el desarrollo de la inteligencia emocional. Supremamente importante. ¿Cómo se puede desarrollar la empatía? Entonces, primero, entender a los demás. La empatía significa que tú tengas que entender a las otras personas y que tengas que
que entender por qué las personas actúan de otra manera y que por qué piensan de otra manera. Entonces, a veces uno piensa que la verdad la tiene uno, ¿cierto? Y entonces uno, uno no da paso a que el otro te diga qué es lo que piensa de ciertas cosas o que cómo actuaría en ciertas maneras. Entonces, es muy importante allí que uno se deje llevar por la curiosidad, ¿no? Entonces, uno diga, ay, bueno, ¿qué será lo que esta persona me quiere indicar o qué será lo que esta persona me va a enseñar? Si tú tienes curiosidad, tú entiendes por qué esa persona actúa de cierta manera, ¿cierto? Entonces tú dices, ah, bueno, de pronto me enseña otra cosa y tú aprendes ahí de esa curiosidad que te dio de entender por qué el otro no actúa así. No juzgar. Todos tenemos una pequeña vocecita que todo el tiempo nos está diciendo juicios, ¿no? Y hace suposiciones y todo el tiempo está pensando que hablaron mal de mí o que voy a hablar mal de otro y los juicios automáticamente le llegan a uno. Entonces, eso es importante aprender a no hacerlo, ¿no? A no juzgar en el momento, aprender a esperar qué es lo que el otro me quiere aportar. Ponerte en el lugar de la otra persona. eh, a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para escuchar a la otra persona. A veces simplemente estamos ahí y no nos damos cuenta ni siquiera de que la persona nos está diciendo algo y no estamos poniéndole toda la atención a lo que le estamos diciendo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a practicar una escucha activa, a tener una capacidad de dedicarle el tiempo y cerrar nuestra boquita a veces y abrir un poco más los oídos para poder entender lo que el otro nos está tratando de decir. Y a veces nosotros tenemos, digamos, cierto lenguaje verbal, no verbal, perdón, un lenguaje no verbal que le indica a la otra persona que nosotros ni siquiera le estamos poniendo cuidado, que no lo estamos escuchando. Entonces, esto es supremamente importante de que lo trabajemos, la expresión verbal y la expresión facial. A veces uno solamente con la cara está diciéndole al otro, me importa cinco lo que me está diciendo. Entonces, bueno, vamos ahí en eso, todo lo que les estoy diciendo son prácticas que uno debe tener para tener una inteligencia emocional alta. Ujú. Eh, Practicar la adaptabilidad, sí. Adaptabilidad es que yo puedo adaptarme a diferentes situaciones, ¿no? Adaptarme a todas las situaciones y ser flexible con ellas, ser capaz de de salir adelante si se me presenta una situación diferente o si la situación se me complicó o si la situación cambió y de reaccionar de una manera apropiada para esto, ¿no? Porque a veces nos frustramos, ¿cierto? A veces pensamos, perdón, que todo tiene que ser así, de una manera, y que todo tiene que funcionar así. Y cuando no nos funcionan así las cosas, pues no, hay que adaptarse, hay que tratar de buscarle una manera diferente y ahí la inteligencia emocional es supremamente importante. Si tú no tienes inteligencia emocional para esto, te frustras. Por Ujú. eso las personas psicorrígidas o las llamamos que son un poquito muy, ¿cómo es que le dicen el otro? Cuadriculadas. Cuadricular, porque no tenemos ese nivel alto de adaptabilidad. Desarrollar las habilidades sociales. ¿Cómo se pueden desarrollar las emociones, las habilidades sociales? Pues básicamente en la interacción, hablando con otros, comprendiendo a otros, teniendo conciencia social. Cuando uno no tiene conciencia social tampoco se da cuenta, cuando uno no es, eh, no lo llamemos inclusivo porque de pronto puede ser un poco fuerte el término para acá, pero uno sí tiene que empezar a entender las dinámicas de las otras personas y entender y respetar sus espacios y respetar su identidad, ¿no? Su forma de ser, su forma de pensar. Porque si yo no soy capaz de tener esas habilidades sociales, puedo hacer inconscientemente, estoy rechazando a otras personas. Inconscientemente las estoy sacando de este lugar.
de mi círculo. Em, agradecer los comentarios de las otras personas es muy importante porque uno generalmente cuando le hacen comentarios, uno cree que la gente lo está criticando, ¿cierto? Y uno lo primero que se le viene a la mente es, ay, no, este qué me va a decir, y uno piensa que siempre le van a decir comentarios negativos o a veces, pero entonces uno siempre debe estar dispuesto, abierto a que cualquier comentario que le hagan, así sea por bueno o malo, generalmente la gente quiere hacer comentarios para que uno mejore, pero uno no los toma de una manera tan positiva a veces. Entonces es muy importante aprender a eso, aprender a agradecer comentarios, aprender a crecer con esos comentarios y a aprender de ellos sobre todo. Aprender sobre la resolución de conflictos, no hacer que los conflictos se vuelvan una cosa mucho más grande, sino que uno pueda ser facilitador y pueda ser intermediador de pronto de cuando hay un conflicto en algún entorno en el que uno se mueva. Súper importante porque es que o uno puede ser más conflictivo o generar más discordia entre esto. Entonces, si uno no es capaz de pararse en el centro y entender que hay que ayudar a resolver un conflicto, pues las cosas se ponen peor. Así es. Doctora, disculpe que le interrumpa, solo que ya no nos quedan sino 3 minutos para dar el cierre. Y creo que lo que hemos desarrollado hasta aquí es tremendamente importante. Hemos hablado de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional, para qué nos sirve y qué cosas, qué elementos hacer justamente para desarrollar estas inteligencias, que es lo que estamos recibiendo. Vamos a tener que hacer quizás un segundo capítulo para poder dar más secreticos, pero yo creo que con lo que hemos dicho hasta aquí, es suficientemente, bueno, es suficiente para empezar a dar esos primeros pasitos, para empezar a gestionar nuestras emociones, a la necesidad de conocernos, de controlar las circunstancias que nos rodean. Pero yo quisiera que cerráramos, antes de despedirnos de nuestros oyentes, dando una especie de conclusión de cierre en el sentido de, bueno, ya dijimos que son las inteligencias, ya dijimos para qué nos sirven. eh, ¿Por qué deberíamos proponernos a trabajar mucho en la inteligencia emocional en un momento como el que estamos nosotros viviendo y enfrentando? ¿Por qué hacer énfasis en esto? Eh, bueno, podría decir dos cosas antes de, Sí, quería dar 5 sugerencias para ok, ayudar a desarrollar la inteligencia emocional de un niño, del hijo, de nuestros hijos. ok. Primero que todo, ayudar a que ellos sean conscientes de sus propias emociones. Enseñarle que las emociones no son malas ni buenas, que las emociones hay que manejarlas. Enseñarle que las emociones no son negativas o que son positivas. Enseñar que las emociones de las otras personas tampoco son malas, que tenemos que ser empáticos, reflexionar sobre cosas del pasado, cosas que le han pasado al niño y cosas que, por qué las ha hecho y por qué reacciona de esta manera. Y formular nuevas estrategias en cuanto a ellos. Y bueno, sí, habían cosas, herramientas que son las que hablamos al principio para los niños, que era jugar con ellos, tener tertulias con ellos, darles regalos no necesariamente físicos, sino por ejemplo, darles una comida, hacerles algo nuevo. Entonces son muchas cosas que uno puede manejar ahí para que sus hijos también puedan trabajar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Vamos a responder ahora sí la pregunta, ¿por qué es importante desarrollar esta inteligencia? Porque es la manera como nos vamos a comportar con nuestra sociedad. Es la manera y es lo que nosotros le aportamos a la sociedad y lo que nosotros mostramos de quiénes somos. Es la manera como nosotros nos vamos a presentar ante el mundo. Es la manera práctica, buena, en la que nosotros podemos ayudar a que el mundo cada día sea mejor. Y es la manera como yo también debo manejar mi vida para poder ser un poco más tolerante con las frustraciones que yo vivo a diario, porque todos las vivimos, porque somos humanos,
y es la manera como nosotros vamos a aprender a ser un poco más tolerantes con nosotros mismos, más tranquilos, vamos a tener menos enfermedades, vamos a tener menos ansiedad, vamos a tener menos estrés y vamos a tener no, vamos a tener más la posibilidad de interactuar de una manera mucho más cordial y como debe ser, de servir al otro. Pienso yo que eso es lo más importante. Perfecto. Pues no, definitivamente hay mucho por decir, hay mucho por hablar en relación con este tema, pero creo que, como lo dije hace un momento, hoy hemos recibido bases, hemos recibido orientaciones claras, prácticas y suficientes para empezar a dar los primeros pasos en el desarrollo, fortalecimiento o crecimiento de la inteligencia emocional en cada uno de nosotros. Pues doctora, gracias por el tiempo. Se nos ha reducido el programa a 1 hora, por eso tenemos que correr ahora más de lo normal, pero estamos agradecidos por haber compartido con nosotros este conocimiento que sin duda alguna siempre será valioso para nuestros oyentes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor, a ustedes. Buen día. Y a todos nuestros oyentes, también mil y mil gracias. Nos encontraremos en un nuevo capítulo la próxima semana. No se despeguen de Esperanza Colombia Radio. Aquí estaremos dando la información de cuál será el día y el horario en el que estaremos reubicados en este espacio de conversando con los expertos. Un abrazo para todos, bendiciones del cielo y gracias por su compañía. Hasta el próximo capítulo.